Muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo tutorial de Modern Warfare 2. Estamos en la pantalla de inicio del juego. Os voy a enseñar hoy 2024 con la última actualización que pusieron de este juego, cómo va el tema de la pantalla dividida y todo el contenido que tiene, primero el online, partida privada y después el local. Antes que nada, voy iniciando el juego para enseñaros cómo se entra por el menú este de Call of Duty, porque en algunos vídeos hay bastante gente que me pregunta cómo se entra. Es un poco lío porque tienes que ir para abajo. Tienes el Modern Warfare 3, aunque no lo hayas comprado, te sale el menú. Bajas más el Warzone y aquí tenemos el Modern Warfare 2, con lo que tengáis instalado. El menú sale todos los modos, aunque los tengáis instalados o no, como comentaba. Entonces le vamos a dar primero a multijugador. Y ya veréis que esto tarda un montón. Desde las últimas actualizaciones, el menú para entrar en Modern Warfare 2 es dolor de cabeza. Os lo voy a dejar sin cortes ni nada para así comentar lo del tema del online. Que el primer jugador, como sabéis, tiene que tener PlayStation Plus. Y compartiendo su cuenta, ya sea en Play 4 o Play 5. Y en Xbox el Game Pass. El primer jugador solo. Si compartís el contenido, como decía en la consola, por lo que se comparte el Plus con el segundo jugador o el Game Pass. Entonces, en cada consola es diferente, tengo los tutoriales en el canal, cualquier duda pues os lo dejaré por los comentarios o me lo comentáis en este mismo vídeo y ya os lo pasaré el link. O cualquier duda os responderé por ahí, como siempre. Entonces tenemos lo primero, partida rápida, que aquí si ponemos dentro no nos deja poner la pantalla dividida, lo tenemos que hacer desde aquí fuera. En todos los modos de juego igual, tenemos que darle a la X con el segundo jugador o a la A en Xbox, ya habiendo puesto su usuario previamente. Entonces, partida rápida se puede jugar todos los modos de juego, pero le damos con el cuadrado, o sea, todos los modos de juego menos infectado y Fosso 10 contra 10. Básicamente son los dos modos de juego, que si seleccionamos uno u otro, te lo pone ahí, no admite la pantalla dividida, elimina al jugador 2 para poder jugar. Y este igual, el Fosso 10 contra 10. El contra todos, el tamaño del grupo es de 1 a 6, lo cual no tiene ningún sentido, pero te dejan. Por ejemplo, en Modern Warfare 2 no te dejan. Extremo no se puede jugar pantalla dividida. Proyecto en tiroteo, que son los mapas 2 contra 2, sí. Se puede jugar. Shinmen también, la casa. Y Shinmen extremo, que lo dejaron puesto, se puede jugar pantalla dividida. Es extremo. Y en cambio aquí, como os he dicho, no se puede jugar extremo. Pero Shinmen sí. No se sabe por qué, pero bueno. Guerra terrestre e invasión son los mapas grandes, no se puede pantalla dividida. El modo de operaciones especiales, que es incursión. Y por aquí abajo que tenemos el cooperativo. Defensor. Perfil bajo. El modo este que dijeron en el lanzamiento que solo ponían 3 mapas, 3 misiones, porque iban a meter mucho más contenido que en Modern Warfare 1 y demás. Lo cual al final ha sido mentira. O sea, bueno, si queréis contar incursión, pero no es lo mismo. Y después abajo del todo tenemos partida privada. Le damos a crear una. Tenemos los 13 modos de juego. Faltan algunos que han estado en el online y no los han puesto, pero estos son los que hay en partida privada. Por cierto, si hay alguna actualización en 2024 haré vídeos sobre ello, si meten contenido tanto modos de juego como mapas en partida privada y local, pero en principio, si no veis ningún vídeo más nuevo en el canal sobre Modern Warfare 2, es que así se ha quedado el juego y por lo que tengo entendido se va a quedar así, no lo van a actualizar más. Creo que no lo he dicho al principio, pero básicamente por eso hago este vídeo a principios de 2024. Vamos a coger mismo punto caliente. Modo de juego, uno de los que hay. Todos los que están puestos en partida privada se pueden jugar todos los mapas, como ahora os voy a enseñar. Que los mapas son los 26. Quitaron los de 2 contra 2, por cierto. Y no los volvieron a poner. Y tenemos estos. Tenemos algunos de estos grandes como Bundle, que son de los que se utilizan 10 contra 10 en el online.
o Zarwa también, Hydroelectric, que aquí se pueden jugar sin problemas pantalla dividida, pero en el online no. Y no sé, vamos a coger un mapa de los últimos que pusieron, como este decide mismo, para que veáis cómo va los ajustes que se pueden cambiar, la configuración de bots que podemos poner máximo 5-5 en los equipos. No se puede poner si nos cambiamos de un equipo. Aquí pongo SpecGru y si le doy con el otro mando, con el de Ricky Rex, vale, nos ponemos los dos en Spectrum, que sería el mismo equipo, y nos vamos aquí a ajustes del juego. Y Cortac, como veis, no podemos poner que sean 6, aunque nosotros estemos en el mismo equipo. O sea, solo se puede jugar, seríamos, si quito un bot, 6 contra 5 o 5 contra 5. No se puede poner 6 contra 6. Tener en cuenta eso. 6 contra 6 solo se puede poner si cada uno de la pantalla dividida estamos en un equipo. Porque puedes poner 5 contra 5 bots. Y yo, por ejemplo, estaría en un equipo y Ricky Rex en el otro. Entonces sí. Pero si queremos jugar juntos en el mismo equipo, no se puede igualar los bots. Y aquí en el online, pues el armamento tenemos máximo hasta 12. Y las armas personales, pues tenemos el nivel y todos los accesorios que hayamos desbloqueado en el online. Como yo hice un montón, este por ejemplo tiene nivel 23-27, no tendría todos los accesorios. No se puede subir nivel jugando partida privada, ni el local, que después lo explico eso porque es otro tema diferente. Pero aquí en privada eso, tenemos desbloqueados todo lo del online, todas las variantes y demás. Así que no sé, voy a coger para que veáis que se pueden utilizar las armas bien en partida. Ese arma mismo. Y eso, las rachas de bajas también se pueden utilizar todas las que hay. Usándolas también tanto por bajas como por puntos. Con el botón L2 o el LT en Xbox. Y eso, vamos a entrar en partida para que veáis que va bien la pantalla dividida, va fluido. Y después vamos con el local. Pues como he dicho, el vídeo quiero hacerlo para que lo veáis todo bien. Para cambiar de clase, por cierto, el equipo. Aquí en armamentos, cuando empieza la partida te deja. Tomad y defended la zona objetivo. Bueno. Vale. Zona objetivo confirmada. No te deja. Punto caliente. Lo han bloqueado, entonces. Me suena que en alguno de los últimos vídeos alguien me lo comentó. Bueno, unas cuantas personas. Parece que lo han bloqueado. Vamos a morir, a ver si muriendo te deja cambiar de armamento. Bueno. A ver, cuando cargue. No. Asegurad la zona. Está bloqueado y sin ningún sentido. Vale, pues si os pasa eso, tener en cuenta que no podéis cambiar de clase en toda la partida. Y nada, como veis va todo fluido. Se ve bien. Mucho mejor que el Modern Warfare 2. Digo, el 3. Que el 3 se ve pixelado. Nadie sabe por qué. Pero se ve pixelado. Así que nada, vamos con el local. Vale, pues ya estamos por aquí por el local. Y esto lo vamos a terminar bastante rápido de hacer el vídeo. Porque en el multijugador local tenemos que esperarnos, igual cuando entras, 2 minutos a que le dé la gana de iniciarse el Modern Warfare 2. Porque veréis, bueno, a esto le damos que sí, porque no hay rango en el local. Pero básicamente cuando entréis en el local, tenéis que esperaros eso, en el menú donde estaba, del multijugador local, esperaos 2 minutos o así. Porque si empezáis a dar al local del multijugador del Modern Warfare 2, os saltará error de que no se puede utilizar y que te tienes que desconectar. Y por mucho que le des a desconectar, que ya no tienes internet y no tienes conexión, tienes que esperarte los 2 minutos. Como mínimo, porque no te detecta. Así que eso.
Le damos con el segundo mando, igual nos sale lo del rango y desbloqueos. En local no hay ni rango ni desbloqueos, así que sin problema le dais ahí. Que no vais a tener ningún problema con la cuenta. Le damos a crear partida local con el triángulo o el botón Y en Xbox. Y tenemos los mismos modos de juego y mapas que en partida privada online. Si os aparece este bug del menú, lo que tenéis que hacer es darle 2 veces rápido al RB, R1 en play, y se desbuguea. Cada vez que entréis y salgáis, os puede pasar ese bug. Así que tenéis que estar dándole a eso. Si con 2 veces no os sale, empezad a picar a muerte el R1 o el RB, que al final se sale. Más fácil que pulsar 2 veces justo cuando salen los carteles. Entonces, le damos a ajustes de juego para enseñaros que aquí están los 35 mapas. Hay más que en online, en partida privada, porque aquí sí que están los de 2 contra 2. Como veréis, por aquí están los pequeños, como Penthouse creo que es uno. Lounge. King también, 2 contra 2, lo dicho. Están todos los mapas que no están en partida privada online. En local. El problema del local es los ajustes tenemos igual, las reglas de juego. Aquí los bots tenemos el mismo problema que en partida privada online. Lo del 5 contra 5. Lo dicho, el problema del local es los bugs estos que hay con el menú. Que en el lanzamiento del juego, curiosamente, no estaban estos bugs. Me acuerdo que fue como 4 o 5 meses después. Y ya no lo arreglaron. El problema es este. Del local. Que las clases de armas, como no tienes nivel en el local, los accesorios no les dio la gana de desbloquearlos en todo el año. Tuvieron un año entero de actualizaciones, les dio lo mismo. Modern Warfare 3, por ejemplo, de lanzamiento estaba bloqueado. Y en un mes lo pusieron. La diferencia de desarrolladoras entre Sledgehammer e Infinity Ward, básicamente. Esto ya os digo que, como he dicho igual en la partida online, no esperéis que la actualicen ya. Porque no va a haber actualizaciones de este juego. A menos que sea algo muy grave que rompa el juego, no... Algún bug por el que tengan que arreglarlo, ya os digo yo que no lo van a hacer. Y aquí tenemos las rachas de bajas, todas igual que en el online. Se pueden poner como rachas de puntos con el R2 o el RT. Y ya está, vamos a poner un mapa para que veáis que carga. Shipment, por ejemplo, tenía un bug, lo voy a poner. Porque hace un par de actualizaciones... Cuando quiera. Le estoy dando al RB. Pero eso, hay veces que tienes que insistir mucho. Es lamentable. Eso, y Shipment, que no funcionaba en local hace un par de actualizaciones. O sea, hace un par de... Justo antes de que sacaran Modern Warfare 3, un mes antes o algo así, fue cuando se cargaron Shipment. Pero no cargaba ni de un jugador, ni quitando bots, nada. Entonces las clases... No se pueden utilizar las predeterminadas en el local. Digo las personalizadas, las predeterminadas son las que me he puesto. Pero como veis va bien. Al menos funciona bien. 60 FPS y todo bien. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí por el juego. Por cierto, no se puede cambiar los armamentos en la partida tampoco. Cosa que en el lanzamiento del juego y meses posteriores se podía cambiar. También en el local. Así que bueno. Han terminado dejando el juego mejor en cuanto a mapas y modos de juego. En el local, pero es que de lanzamiento solo habían 3 mapas. Así de lamentable. Había menos mapas que en la beta. En el local de este juego. O sea, no era muy difícil superarse. Y al final lo han dejado mejor que en partida privada online, así que... Pero lo dicho, no puedes jugar con las armas y los accesorios que quieras, no puedes hacer prácticamente nada en el local.
Y encima lo de los bots, el tema de que no puedes poner 6 en un equipo, lo cual te limita a jugar o uno en cada equipo con la pantalla dividida, o si juegas... O sea, el vídeo este es para... Como decía, para la pantalla dividida. Pero ya para terminar el vídeo, para enseñaros que si me pongo solo, aparte que el bug sigue, no es un bug de la pantalla dividida, me vengo a ajustes de juego, y si pongo la configuración de bots, ahora me deja 6 contra 6 y no me cuenta a mí. Podríamos ser 7 contra 6. O sea, el problema es que con la pantalla dividida te quita un jugador en cada equipo. Un bot máximo que puedes poner. Porque sí. Y claro, yo aunque aquí ponga 6 contra 6 bots, otra vez el bug este. Aunque ponga 6 contra 6, desde aquí no puedo poner la pantalla dividida. Como os decía, se tiene que poner desde el menú de antes. Entonces te quedas bloqueado aquí. A tener que jugar, como decía, uno en cada equipo para ser 6 contra 6. O solo puede ser 5 contra 5. Y si te dejan jugar mapas grandes, como os he enseñado antes, los de... que te dejan por aquí, los que son 10 contra 10, pues imagínate jugar 5 contra 5. Es tristísimo, no encuentras a nadie. Así que bueno, sinceramente yo, por muy barato que esté este juego, no se lo recomendaría a nadie. Modern Warfare 3 es mucho mejor, como decía, puedes utilizar las clases y los armamentos que quieras en el local. Lo están actualizando bastante mejor que este juego. Por mucho que sea un DLC de Modern Warfare 2, vamos, yo no compraría este. Por nada. O sea, es que literalmente no he vuelto a tocar este juego desde que salió Modern Warfare 3. Menos para hacer estos vídeos. Así que eso, espero que os sirva este vídeo. Se agradece muchísimo todo el apoyo, todos los likes y todo. Los comentarios. Y cualquier duda me lo dejáis por ahí. Por la sección de comentarios estaré leyendo. Y nada, espero que vaya muy bien. Y hasta la próxima.